Hola, en este video vamos a realizar el diligenciamiento del perfil de vulnerabilidad y generatividad que se utiliza en la modalidad Familias con Bienestar para la Paz. Acabo de notar que aquí bienestar está mal escrito. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, este perfil tiene, a diferencia de otros formatos que manejamos en la modalidad, este perfil tiene instructivo. Entonces, cuando uno revisa el formato, está la tablita y está el instructivo de como las orientaciones para la aplicación del perfil de vulnerabilidad y generatividad. Entonces, pues voy a estar revisando la tabla donde se diligencia la información y al mismo tiempo estoy revisando el instructivo. Dentro de las orientaciones que nos dan para el diligenciamiento del formato, pues nos describen que es un formato que está dividido. Primero, pues colocamos el dato de la persona a la que se le va a diligenciar, el perfil. Entonces, en este caso voy a colocar Leopoldo López, el nombre que se me ocurrió. Leopoldo López. Luego vamos a colocar el nombre de quien lo está diligenciando. Entonces vamos a diligenciarlo por Fabio Meneses. Meneses Sarmiento. Bien. Vamos a colocarle aquí la lineecita para que quede pues como en armonía como estaba el formato. Bien, entonces ya diligenciado respecto de quién y diligenciado por, o sea, la persona, el profesional de UTF que va a diligenciar el formato. Esto se divide en una tabla, la tabla tiene 3 columnas, en una columna están los parámetros, en la otra tabla están los criterios que vamos a tener en cuenta respecto de cada parámetro. Entonces aquí tenemos 7 parámetros, estos parámetros son tomados del modelo solidario, que es el modelo que va a articular las dinámicas pedagógicas que vamos a desarrollar con la modalidad. Entonces, desde el modelo solidario se escogieron 7 parámetros, que son los que están en la primera columna, y a partir de esos parámetros vamos a tomar unos criterios que están relacionados con cada parámetro. Entonces, un ejemplo, para el parámetro red vincular hay unos criterios a tener en cuenta, que es el tamaño reducido. Cuando hablamos de tamaño reducido, estamos hablando de 1, 2 o 3. Y cuando estamos hablando de amplio o de estar relacionado con diversidad. Otra cosa, ya que entré de una de los criterios, entonces, no, todavía no. Vamos a entrar en los criterios, vamos a explicar primero la tabla para seguir como un orden. Yo soy un poquito disperso. Entonces, los parámetros, tenemos acá 7 parámetros. Tenemos acá los criterios con los que vamos a evaluar los parámetros y la escala que nos va a permitir establecer de manera subjetiva, porque aquí caer en objetividades es un poco complejo y además porque es el primer acercamiento que tenemos con la familia. Estos formatos que estamos diligenciando no son formatos definitivos, o sea, hoy nos reunimos con la familia, obtuvimos una información, pero a medida que vamos a seguir interactuando con ellas, vamos a obtener mucha más información y estos perfiles pueden ir cambiando a medida que se va desarrollando el proceso. O sea, este no es el perfil definitivo, es el perfil inicial con el que nos encontramos con la familia. Lo ideal es que nos encontramos con una familia con unos niveles de generatividad o con unos niveles de vulnerabilidad y que al final del proceso pues tengamos una familia más orientada hacia procesos de generatividad. Entonces, como les explicaba, se divide en 3, se divide en parámetros, se divide en los criterios que maneja cada parámetro o que vamos a tener en cuenta para cada parámetro y al mismo tiempo se va a establecer como una especie de escala o como una especie de valoración numérica de cómo están los criterios de acuerdo a cada parámetro. Ahora sí me voy a detener en cada uno de los parámetros, cómo vamos a hacer el análisis de los criterios y cómo vamos a hacer la calificación o la asignación de puntajes en la escala. Para eso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues unas orientaciones que nos plantea el instructivo y es que aquí nos está hablando de qué es la situación de información actual de la familia. Y lo que nos vamos a concentrar es más en la red vincular, o sea, qué tan conectadas están las familias con la red vincular. ¿Qué es la red vincular? Pues todas las personas, todo el contexto que nos rodea, todos
los actores que pueden apoyar las dinámicas familiares. Nosotros ya tenemos un proceso muy adelantado porque ya tenemos un mapeo de actores, ya sabemos a dónde podemos orientar o direccionar estas familias cuando veamos que la red vincular es muy pobre. Esta red vincular está constituida por personas emocional y socialmente significativas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no solamente son las familias, no solamente es el novio, no solamente es el esposo, no solamente son los hijos, no solamente son los papás, los abuelos, los tíos, sino que también dentro de esta red entran más personas como son los vecinos, como son los presidentes de junta, como son los líderes, como son las personas representativas del barrio, etc. Entonces, ¿cómo está articulada esta familia? Y a partir de esa identificación, pues uno puede establecer las potencialidades, y ahí es cuando nos conectamos con el objetivo de la modalidad que habla de potenciar las capacidades de las familias, ¿cierto? Entonces, fíjense que algunos me decían, pero Fabio, es muy prematuro levantar el perfil de vulnerabilidad y generatividad. Yo les decía, posiblemente sí, tal vez pues sea prematuro levantar los 4 formatos que tenemos que diligenciar, pero tenemos que arrancar con uno, ¿sí? Entonces, partiendo de ese propósito de que tenemos que arrancar con un formato, pues arranquemos con este, y a partir de ahí pues empezamos a revisar qué tan potenciadas están nuestras familias en los procesos, y a partir de ahí empezamos a identificar cuáles profesionales van a intervenir a cada familia, que de pronto lo comentaba con un profesional el día de ayer, es que no nos vamos a repartir las familias porque es que yo conseguí estas 40 y estas 40 son mías y yo las voy a atender durante todo el proceso. Creo que la manera como vamos a escoger las 40 familias que se va a asignar a cada profesional de UTF no es si yo las conseguí, no es si me caen bien o si me quedan más cerca, es desde las necesidades que tiene cada familia que vamos a empezar a identificar con cuáles vamos a trabajar. Y lo ideal es que los 3 profesionales podamos en algún momento interactuar de manera individual en las acciones de facilitación con ellas. Y todo todos estos ejercicios de potencialización y apropiación de recursos son ¿para qué? Pues para hacerle frente a los desafíos que enfrentan permanentemente las familias, desafíos y riesgos que pueden afectar la dinámica familiar. Entonces, ya aquí está lo que les explicaba, de la distribución del instrumento, de las 3 columnas, los parámetros, y pues los criterios de vulnerabilidad y al mismo tiempo la escala de puntuación. Aquí habla de la escala de puntuación y está hablando de lo siguiente. Entonces, fíjense que cuando yo voy a la columna donde está la escala de vulnerabilidad, generatividad, fíjense que están separados por un guión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo marco 1 aquí, estoy diciendo que la familia en este parámetro y en este criterio, pues está en riesgo alto. Si yo estoy colocando un 1. Si yo coloco un 2 respecto del criterio establecido para el parámetro, estaría diciendo que estamos hablando de riesgo moderado. Si yo coloco un 3, estaríamos hablando de riesgo leve y así sucesivamente. De modo que si yo coloco un 6 para este criterio, pues me estaría acercando más hacia la principal generatividad. O sea, es una familia que fluye perfectamente sin dificultades respecto de su red vincular. Entonces, ya teniendo como estas bases, ellos hacen unas consideraciones generales, las personas que crearon el formato, y dice que se habla de información propia, de un diálogo amplio, abierto y reflexivo. Por eso les decía, no es como una encuesta. No es una encuesta lo que estamos diligenciando, no se sienten por favor con este formulario delante de las familias y, bueno, entonces como veo que tú solamente vives con tus hijos y no conoces, no te relacionas con tus papás, ni con tus hermanos, ni con tus tíos, ni con tus abuelos, ni con tus primos, entonces te voy a colocar uno y diligenciar el formulario ahí porque no es la manera como está pensado el formulario. Lo que les digo, la idea es que, y como les hemos dicho en algunas oportunidades, la idea no es que nos sentemos con las familias a llenar formatos, sino que se dé una conversación y así es como se va a trabajar la modalidad. Es una entrevista semiestructurada, se va a explorar con las familias desde los parámetros, qué fortalezas y qué aspectos vulnerables puede tener la familia. Ahora, no quiere decir que si la puntuación es 1, entonces la familia está mal, o si la puntuación es 6, está excelente. Yo creo que la idea es que empecemos como a identificar, no necesariamente ver
las familias desde las problemáticas, sino desde las oportunidades hacia donde podemos orientar los procesos. Esto no es un elemento diagnóstico, esto no es objetivo, es un ejercicio muy subjetivo, ¿sí? Está sujeto a percepciones y pues desde las percepciones pues hay unas subjetividades muy amplias, pero pues la idea no es establecer un diagnóstico profundo, sino que la familia pueda identificar aspectos en los que podría complementar su dinámica familiar. ¿Qué otra cosa nos recomiendan? No utilicemos calificativos de si es funcional o la familia es disfuncional, porque esto pues la idea no es entrar a discutir si funciona o no funciona, sino orientarnos hacia dónde podemos llegar. Y por último, ellos dicen que es importante tener un aspecto sobre el pasado, sobre cómo la familia está entendiendo el pasado, si hay situaciones que aún no se han resuelto y si estos aspectos que no se han resuelto pues están limitando el desarrollo familiar o el desarrollo de esa familia. Y luego ya arranca a explicar los parámetros para abordar la comprensión de las familias. Entonces el primer parámetro que vamos a revisar es el de red vincular. El parámetro de red vincular plantea dos criterios a tener en cuenta. Aquí tengo una celda en blanco, la verdad el instructivo no hace referencia para qué es esa celda en blanco. Me comprometo a averiguar por qué hay una tercera, todos tiene una. Yo imagino que es como para hacer como un análisis, pero de momento pues vamos a tener en cuenta los dos criterios que tenemos acá en el formato. Entonces, como les decía, siempre los criterios van a tomar de 1 a 3 y de 4 a 6. Entonces, en este caso, cuando hablamos de tamaño reducido, fíjense que ahí hay un slash, y si yo marco de 1 a 3 es porque el tamaño de esa red vincular es muy reducida. Pero fíjense que este criterio está relacionado más en términos de diversidad de esa red vincular. Y el segundo criterio está más relacionado con cantidad de la red vincular. Entonces, tamaño reducido, ¿usted con quién vive? Entonces, la familia manifiesta que no, aquí en la casa solamente vivo yo y mi niño, y no vivo con nadie más. Ok, en caso de que tengas un problema, ¿a quién acudes? No, yo la verdad, cuando tengo algún problema, si es médico, voy al hospital, si es alguna situación económica, pues yo acudo a una persona que me presta plata, etc. Entonces es mirar cuáles actores pueden ayudarle a esta familia a solucionar sus problemas o sus dificultades, a quién puede acudir. Si usted se enferma, entonces, ¿qué pasa con el niño? Si el niño se enferma, ¿usted con quién lo cuida? ¿Usted trabaja? ¿Usted no trabaja? O sea, conocer como todas esas dinámicas de lo que tiene que ver con la red vincular. Tengan en cuenta que aquí lo que vamos a tomar como referente es qué tan diversa es el tamaño de esa red vincular. ¿Sí? La diversidad son varios actores, no, mi papá, mi mamá, ok, ¿quién más? No, entonces no hay una diversidad porque se queda más desde el punto de vista afectivo o del punto de vista afectivo, bueno sí, afectivo también, pero también hay un tema ahí de consanguinidad, sino que también puede apostarle también a la diversidad, el señor de la tienda, el señor presidente de la Junta de Acción Comunal, el pastor, el párroco del templo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tan diverso es el grupo de personas que están o con los que esta familia cuenta en su vida, en su dinámica diaria? El siguiente criterio es poco densa, entonces poco densa de 1 a 3, suficientemente densa de 4 a 6. Entonces, ¿qué tan la cantidad? ¿Cuántas personas? No, yo tengo una familia, mis papás, en la casa fuimos 12. Somos 12 hermanos y de esos 12 hermanos en este momento pues todos tienen hijos, cada uno tiene 5 y bien. Bueno, entonces es una familia muy grande. ¿Y con quién te relacionas? No, yo la verdad me llevo muy mal con ellos. Es una familia muy grande, pero la verdad yo no me llevo bien con ellos porque ellos me tienen como envidia, me han hecho como brujería, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que es una familia gigantesca. Podría decirse que tiene, en términos de cantidad, una red vincular amplísima, pero ella no se relaciona. Entonces no podríamos colocarle 4, no podríamos colocarle 5, no podríamos colocarle 6. Porque aun cuando la cantidad de la familia es muy amplia, sí, yo conozco al presidente de la junta, sí, yo conozco a los ediles del barrio, yo conozco a la señora de la tienda, a un líder aquí que vive en el barrio, yo me hablo con el alcalde, yo me he hablado con los concejales, yo incluso les he hecho política, yo les he apoyado en las campañas, pero en este momento, como todos perdieron, entonces ya nadie me habla.
Entonces, fíjense que es como hacer ese análisis de a cuántas personas conozco y con cuáles me estoy relacionando y cómo esas relaciones pueden ser positivas para el desarrollo que lleven a la generatividad de la familia. Entonces, todo ese diálogo, por eso se dice, no es algo que yo me siento a llenar, a preguntar red vincular. Entonces, cuénteme cuál es el tamaño de su red vincular. La familia no le va a entender a usted de qué le está hablando. No le va a entender. Entonces, ¿cuánto se pone? ¿Se pone 1, se pone 2, se pone 3? No, ese ejercicio lo hacemos nosotros, como les decía, ya tenemos un insumo muy importante que es conocer los actores que hay en el municipio, en las zonas donde estamos trabajando, y a partir de ahí poder nosotros establecer también qué tan relacionada está esta familia, qué tan articulada, qué tan amplia es su red vincular desde el punto de vista de diversidad o de cantidad. Como les decía, en el ejemplo que les ponía, les indicaba, pues sí, la familia puede ser muy gigante, pero si la persona no se relaciona, pues se marcaría una X en donde está el 1. Y pues es un ejercicio que hay que empezar a trabajar con la familia. Lo mismo acá, entonces tamaño reducido, amplio, entonces qué tan diversa es la familia. No, yo la verdad, no, aquí somos una familia muy unida. Me acordé de una película infantil en la que dice somos una familia chiquita y rota. Lilo y Stitch, creo que dicen en esa película. Somos una familia chiquita, pero rota, chiquita, rota, pero somos muy buenos. Entonces, eso me recordó cuando estamos hablando del tamaño de esa red. Si es una red muy cerrada, si es una familia pues que solamente cuenta con sus miembros del grupo familiar, yo le apostaría a ponerle un 2 en la X. No creo que alcanzaría a ponerle 3 por el tema de diversidad. Debe haber muchos más actores en los que yo me pueda apoyar o que yo pueda conocer para mejorar las dinámicas familiares, para ese ejercicio de potenciamiento de dinámicas familiares, que es lo que le apuesta la modalidad Familias con Bienestar para la Paz. Luego viene el siguiente apartado, que son los tipos de filiación. Me voy al manual, al instructivo. Entonces fíjese que aquí nos está hablando de los tipos de vínculos y me dice que no necesariamente esos vínculos son de consanguinidad, ¿sí? No son exclusivos de consanguinidad. Y al mismo tiempo también me dice que no necesariamente esos vínculos, esos subsistemas familiares están relacionados por relaciones de afecto. ¿Sí? No necesariamente yo debo estar muy fascinado con alguna de las personas con las que me relaciono, pero puedo llevarme muy bien con ellos y de esa manera generar procesos de articulación. Entonces, siguiendo esa lógica de los tipos de filiación y vinculación, entonces vamos a llegar aquí en que entre más bajo sea el puntaje de la escala, pues son familias en las que expresan tener muchos conflictos, hay muchas confusiones, muchos conflictos. Entonces, generalmente los conflictos se presentan porque no hay una claridad sobre los roles, porque no hay unos acuerdos establecidos. Entonces, al haber esas diferencias de dificultades, esas disparidades de acuerdos, pues generalmente la dinámica familiar se altera. Entonces, resulta que la señora manifiesta que ella considera que sería bueno que la niña fuera al estudiar, pero resulta que el papá no le parece porque las mujeres por allá lo único que hacen es que las embaracen y que lo mejor es que se quede en la casa, como la mamá, para que pues atienda en el futuro a los hijos y aprenda a atender al marido. Entonces de pronto la señora no está muy de acuerdo con esta situación, por alguna razón, vayan a saber por qué será. Y entonces pues ahí se genera un conflicto permanente porque no hay una claridad. La señora tiene una idea de lo que debe ser la formación de su hija, el señor tiene otra idea de cómo se debe hacer la formación, no necesariamente hay unas claridades, o el señor tiene alguna dificultad con la bebida, con el trago, con el juego, con todas estas actividades que se desarrollan o prácticas que se desarrollan y pues ahí genera un conflicto con la familia, no hay unos acuerdos, la señora le parecería que lo ideal sería que él no tomara, que el dinero se aprovechara mucho mejor en otras cosas para apoyar las condiciones familiares, pero el señor pues no está como de acuerdo. Entonces es mirar este tipo de cosas, mirar qué actores pueden entrar aquí también a influenciar esos vínculos existentes, que pueden ser, se habla siempre de personas significativas, cómo se pueden, porque a veces, digamos, la sola familia no se va a poner de acuerdo, a veces no hay esa capacidad de generar ese diálogo familiar. Entonces, miremos a ver qué redes
identifican las familias, no nosotros sabemos cuáles son las redes, lo ideal es que ellas empiecen a identificarlas y nosotros poco a poco vamos como orientando el proceso, no es llegar a un recetario y decirle, mire, haga esto, haga esto, haga esto, sino que ellos poco a poco lo vayan descubriendo. ¿Cómo esas personas, cómo puede haber de pronto alguna relación con personas significativas que conformen la red vincular? ¿Sí? ¿Cómo las identifican? Ese tipo de personas significativas tienen un vínculo sanguíneo, consanguíneo, hay una afinidad, son familiares, son tíos, son hermanos, son abuelos, son cuñados, ¿sí? O qué otro tipo de personas también dentro de la misma comunidad puede ayudar o puede aportar a esta dinámica familiar. Entonces, no, ya la verdad, pues acudimos al pastor, hablamos con el padre, hablamos con una religiosa, o estuvimos en una asociación. Entonces, todo este tipo de elementos que pueden apoyar a la disolución de estos conflictos para generar claridades y acuerdos. Entonces, si vemos que es una familia muy conflictiva, que todo el tiempo hay unas discusiones permanentes, pues tiene uno, si le va a colocar uno, no se va a colocar X, se va a marcar una X en la casilla de la escala. Pero si vemos que es una familia que está orientada más hacia, que hay claridades, que todo está organizado, que no tiene muchas dificultades, pues apostémosle a un 4. Yo no soy amigo de colocar 5 y 6 y 10, porque yo siempre digo que todo se puede mejorar. Si le ponemos 6, pues todo está perfecto. Y pues si somos seres humanos, la perfección en estos casos no necesariamente existe. Siempre hay maneras de mejorar cada cosa que hacemos en la vida. Entonces, siempre yo le apuesto que coloquemos 4, que coloquemos 5, no le pongamos 6. Lo mismo creo que acá en 1. O sea, yo creo que es importante reconocerles también los avances o las intenciones que puedan tener, para arrancar a partir de 2, salvo que tengamos una situación o una problemática muy, muy elevada. Entonces aquí marqué en confusiones, conflictos, claridades, acuerdos, y el segundo criterio de tipo de filiación o vinculación están relacionados con dependencia o autonomía. Entonces, ¿qué tan autónoma es la familia? ¿Qué tan autónoma es la persona con la que estamos hablando? ¿Qué dimensiones estamos estableciendo o estamos identificando en esa familia? Todos dependen del miembro del grupo familiar, del jefe del grupo familiar. Si el jefe del grupo familiar un día se va, entonces, ¿qué hacemos? No, yo me moriría, yo no concibo la vida sin ese hombre o sin esa mujer, yo creo que mi vida se acaba ahí. Entonces ahí estaríamos hablando de una dependencia absoluta, o podríamos también encontrarnos con familias en las que, ante la pregunta de qué pasaría ante la ausencia del jefe del grupo familiar, pues las respuestas pueden ser, no, pues la ventaja es que yo trabajo, la ventaja es que yo sé un arte, la ventaja es que yo pues podría irme por donde mi mamá, por donde mi papá, pero bueno, si se va por donde el papá o la mamá, igual va a tener hay una línea de dependencia. Entonces es cómo la persona se ve en el mundo, cómo la persona puede identificar sus capacidades y fortalezas para demostrar su autonomía. Entonces, dependiendo pues el discurso que sea en esa conversación, pues marcamos acá en esta escala de vulnerabilidad o generatividad. En este caso, pues si la persona habla de que tiene un arte, sabe hacer algunas cosas, que no busca trabajo porque a él no le gusta, porque a él no le parece, bueno, yo le pondría en 3, no necesariamente es muy independiente, pero bueno, hay una luz en el camino que podemos abonar, aunque pues si alguien no está de acuerdo con ese 3, no importa, yo solamente estoy haciendo un ejercicio y pues lo ideal es que construyamos a partir de él. Bueno, sigue el siguiente parámetro, que es el de contexto sociocultural. En el de contexto sociocultural, entonces miremos qué nos dice el instructivo. El instructivo nos dice que cuando hablamos de contexto sociocultural, estamos revisando cómo ese grupo interpreta y asume creencias y tradiciones. Y esas creencias y tradiciones no es solamente el tema de cómo los entiendo, sino cómo los vivo, qué rituales, qué costumbres establezco yo a partir de esas creencias. Si me identifico con esas creencias. Entonces todo eso es importante tenerlo en cuenta cuando estamos diligenciando el apartado 3 o el criterio 3. El parámetro 3, perdón. Y dentro del parámetro 3, entonces está... ¿Qué se me desconectó esto? Dentro del parámetro 3 está el criterio anonimato, exclusión, que estaría en el rango de 1 a 3, pertenencia, inclusión, que estaría en el rango de 4 a 6. Entonces, resulta que
Cuando le preguntamos a la familia si asiste, digamos, bueno, ¿usted a qué religión pertenece? Bueno, no sé, esta pregunta, ¿qué tan práctico sea hacerla? ¿Con qué frecuencia te reúnes en encuentros espirituales, digamos, vas a misa, vas a culto? ¿Con qué frecuencia asiste? ¿Con cuántas personas de ese grupo se reúne? ¿Con cuáles se interactúa? ¿Está involucrada en grupos que esa misma entidad comprende para el desarrollo familiar o alguna cosa? Pues ya la gente nos dirá si está interesada o no está interesada, si está involucrada, si no está involucrada, si participa o no participa pues de esos escenarios, ¿sí? Pues si no participa, estaría en el rango de 1 a 3, que sería anonimato y exclusión. Son personas que no existen prácticamente en las comunidades, no son visibles en las comunidades. ¿Qué otra cosa puede pasar también? Personas recién llegadas a la zona, al barrio, pues no conocen a nadie, no se han involucrado en ningún grupo, entonces pues estarían en anonimato y por lo tanto pues excluidos o no habría una relación con las familias. Otra cosa que nos permitiría saber este apartado es cuando yo llego al barrio y de pronto pregunto por la señora o el señor en el barrio y nadie lo conoce, entonces vas indagando y nadie lo conoce. Entonces también es un elemento que nos permite saber qué tan relacionada está la persona en términos de contexto sociocultural con la comunidad. Si nadie lo conoce, nos toca ponerle uno, porque es empezar y bueno, y es una tarea muy grande llevarlo hasta alcanzar el 5, hasta alcanzar el 6. El otro apartado, el otro criterio del parámetro de contexto sociocultural son los agravantes socioculturales. Los agravantes socioculturales que estarían entre 1 y 3 o los beneficios socioculturales. Entonces, siguiendo con esta misma lógica, bueno, ya la persona nos dice que sí, que ya está participando de un grupo de oración, que la señora está participando en la asociación de mujeres, que está participando en la asociación de víctimas, que está participando en qué sé yo, los diferentes grupos que hay en los municipios, pero es identificar, bueno, ya está, entonces digamos que le marcamos acá en la parte de arriba que sí, le colocamos 3 porque se ve que hay como una intención o un progreso, ¿sí? Orientado pues ya hacia la generatividad. Entonces yo le marco aquí una X, digo, bueno, sí, está relacionada con las comunidades de la zona, pero no le ofrece ningún beneficio. Entonces ella dice, no, yo la verdad, pues no voy, me beneficio, alcanzo como esa paz espiritual que necesito, pero no solicito consulta, no hablo con nadie, no me relaciono de esos temas, porque mi vida privada es mi vida privada y pues a nadie tiene que enterarse de lo que me pasa a mí. Entonces pues ahí no habría como una relación de beneficio, de cómo esa persona se beneficia de participar de esos escenarios. Entonces pues ahí tendríamos que ya ubicarla acá en 2, porque digamos tiene esa posibilidad, pero no la está aprovechando. El tema es cómo la conectamos para que empiece a identificarse más con ese grupo al que se vincula. Luego viene el tema de activos materiales e inmateriales. Me voy nuevamente para el instructivo. Acá nos cuenta es que habla de como unas condiciones, habla el tema de funciones de protección y cuidado al interior de la familia. ¿Para qué? Para el ejercicio de los derechos de sus integrantes. Tiene que ver con la disponibilidad y acceso a recursos y servicios que garanticen el bienestar, la calidad de vida y que le permitan prever, enfrentar y recuperarse del impacto de eventos negativos. Es más orientado hacia esta situación, digamos, impacto de eventos negativos. Y habla acá de que incluye instituciones que dan apoyo, grupos a los que pertenecen. Entonces, es como la complementariedad. Fíjense que poco a poco todos los parámetros se van complementando el uno con el otro. Entonces, primero arrancamos con red vincular, identificamos el tamaño de esa red y la cantidad, o sea, en términos de diversidad y cantidad. A partir de esa cantidad y diversidad, empezamos a mirar si esas redes pueden ayudar a identificar, a fortalecer este tipo de llevar a las familias a claridades y acuerdos y a establecer si estas familias son dependientes o autónomas. Luego miramos, siguiendo desde ese tipo de filiación y vinculación,
Aun cuando estén relacionados, aun cuando su red sea amplia, ese hecho, si las coloca en un nivel de pertenencia o son completamente anónimos o si reciben beneficios de esa red vincular que estamos trabajando a partir de tipos de filiación. Y ahora estamos mirando los activos materiales e inmateriales en relación con la misma red o la misma secuencia de parámetros que estamos revisando. Entonces, aquí nos encontramos con unos activos y esos activos son, si son activos escasos, si son deficientes o son inestables. Si yo marco 1 es un activo escaso, si yo marco 2 es un activo deficiente, si marco 3 es un activo inestable. Luego ya si marco 4, 5 o 6, pues los activos son suficientes o son de calidad y son estables. Lo mismo la siguiente habla de escasez o no apropiación de fuentes. Aquí me faltaría, yo me imagino que aquí nos falta un slash y el otro es de apoyo social e institucional. Entonces, ¿a qué tipo de fuente se refiere esto? Les he mencionado, siempre me he referenciado al ejercicio que hicimos de identificación de actores. Esa identificación de actores no es para nosotros, es para que los tengamos presentes y podamos presentarlos sí, presentarlos como elementos a utilizar, que puedan utilizar las familias para solucionar sus dificultades, para potenciarlas. Entonces es como nosotros empezamos a relacionarlos a ellos con esos actores. Esos actores son esos activos materiales e inmateriales, ¿sí? ¿Con cuáles me estoy relacionando? ¿Qué tan relacionadas están las familias? Si no están relacionadas con esos actores, pues entonces aquí iríamos marcando 1. Si esas relaciones son deficientes o no deficientes, tengo una persona que tiene registro civil, unos niños que no tienen registro civil, pero el actor existe, pero la familia como que no se ha relacionado mucho con ellos, como que no. Yo fui una vez, pero no me prestaron atención, entonces yo soy de las que si me dicen que no la primera vez, entonces yo no vuelvo. Entonces ahí estamos hablando de activos escasos, porque está el activo, pero no necesariamente los están utilizando. O podríamos hablar también de un activo deficiente. No, el niño pues no tiene seguridad social, pues que el papá no le siguió pagando. Él estaba en régimen, el papá se quedó sin contrato y entonces al niño lo desvincularon de seguridad social. Puede pasar, no necesariamente con la ley actual, pero sí puede pasar que el niño esté sin seguridad social. ¿Sí? Todo ese tipo de activaciones, servicios, no, esta casa no tiene luz, esta casa no tiene aguas, no tiene manejo de basuras, esta casa no tiene ningún tipo de sistema de recolección de basuras, ni servicios, pues porque eso es una invasión y pues aquí nadie viene, por aquí nadie apoya y por eso tenemos aquí unos montones de basura allá donde todo el mundo deposita la basura. Entonces fíjense que aquí tendríamos que revisar qué tan empoderado está ese barrio y empezar a mirar quiénes son como los líderes para empezar a canalizar acciones respecto de estas situaciones. Entonces todo esto se mide en este apartado de activos materiales y inmateriales. Fíjense que según el instructivo está más relacionado con el tema de ejercicio de derechos. ¿Sí? Los derechos a los que tenemos las personas, que si usted mira la Constitución Política de Colombia, pues son bastantes artículos los que hablan de derecho a la vida, derecho a la educación, derecho al trabajo digno, etc. Todo relacionado siempre con el bienestar y calidad de vida. Viene el otro parámetro que es el histórico y evolutivo. Entonces, el parámetro histórico evolutivo está más relacionado, según vemos en el instructivo, hace referencia, cuando usted está hablando con la familia y usted le pregunta, bueno, ¿usted de dónde es? ¿Usted dónde vivía? ¿O siempre ha vivido aquí? ¿Usted dónde creció? ¿Qué hacía su papá? ¿Qué hacía su mamá? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Dónde vivía con ellos? ¿Cómo fue la relación con sus hermanos? La familia empieza a contar una historia. Y en el ejercicio de esa historia se van incluyendo hitos. ¿Los hitos cuáles son? Los hitos son esos eventos, digamos, fechas significativas. El nacimiento de un hermano, el nacimiento de un accidente de tránsito, también puede ser un hito. Una enfermedad, que llegó un familiar a la casa y no se fue, porque pues tuvieron una situación compleja y llegaron a vivir a la casa. Eso, generalmente son estos eventos que generan un cambio en el curso vital de la familia, como que genera
Viene la familia en una dinámica, nosotros digamos aquí en la casa yo era el mayor, y luego mi mamá quedó embarazada, entonces ya vino mi hermano y entonces luego un tío por allá, a una tía le mataron el esposo, entonces ella se vino para acá y ahora ya vivimos acá todos, y entonces a partir de ahí hemos tenido pues dificultades, o también puede ser que al contrario, sino que no, pues aquí vivíamos solos, pero pues y estábamos muy mal, mi hermano tenía trabajo y entonces por allá un tío o una tía se vino a vivir con nosotros, nosotros nos fuimos a vivir con ella y entonces nuestra vida pues ha cambiado significativamente. Entonces fíjense que pueden ser muchas dinámicas las que se pueden identificar ahí y pues por eso se toma acá como si empezamos a escuchar la historia, podemos empezar a determinar cuáles dentro de ese discurso pueden ser entendibles como eventos estresantes no resueltos que frenan ese desarrollo. Hay personas que se quedan en el problema que tuvieron, en la dificultad que tuvieron. Yo la verdad no volví a preguntar porque es que la respuesta que yo recibí no fue la que yo esperaba, entonces yo no vuelvo a preguntar y yo no pregunto porque yo entendí que eso no tiene solución. ¿Sí? Entonces se frena el proceso, no seguimos avanzando. O por el contrario, son situaciones que han ayudado, que la familia se ha adaptado a esas situaciones y ha logrado prosperar a partir de esas situaciones. Si es una familia que está frenada en el proceso, pues le colocamos 1. Si es una familia que a pesar de que tuvo dificultades, está caminando y rumbo hacia nuevas metas y el logro de sus objetivos, pues le marcamos 4, porque es un proceso que apenas estamos construyendo. ¿Sí? Seguimos con los estresores, entonces son estresores acumulados, entonces la familia cita varias situaciones y a partir de las situaciones se ha mantenido, no los ha logrado superar, entonces pues generalmente son personas que siempre están relacionadas a la excusa, no se puede, es imposible, porque mire, es que no tengo razón, a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello, a mí me pasó esto otro, y fíjese que nada cambia, nada evoluciona, yo no sé, será brujería, será que yo soy muy de malas, etcétera, etcétera, y se quedan todo el tiempo citando el estresor y no están avanzando en los procesos. O hay perfiles también que les van a decir a ustedes, sí, hay muchas dificultades y sí, la vida es eso, la vida es solucionar problemas, la vida es solucionar dificultades, la vida es enfrentar problemas, pero bueno, ahí estamos y aquí vamos adelante, porque para adelante es para allá, como dice la canción. Entonces es empezar a determinar esas características en la familia, marcarles 1 si están detenidos en las problemáticas, marcarles 4, marcarles 5 o marcarles 3 si de pronto pues hay unas opciones o ellos plantean algunas opciones, marcarles 3 si la familia pues es consciente de lo que está pasando, de las dificultades que ha tenido, que es muy difícil pero que se puede solucionar en algún momento, pues ahí ya hay como una idea de que una intención de no dejarse afectar tanto por el pasado. Otra cosa son la sobrecarga de demandas, otro factor a tener en cuenta dentro de los criterios a tener en cuenta del histórico evolutivo es la sobrecarga de demanda de los integrantes en diferentes etapas evolutivas, entonces, o los recursos familiares suficientes frente a las demandas de los integrantes. Entonces viene el mes de enero, viene el mes de febrero, tengo 4 hijos, hay que ponerlos a estudiar, hay que comprarles los cuadernos, hay que comprar las loncheras, hay que comprarles todos los útiles escolares, luego se viene el pago de servicios públicos, se viene el pago del impuesto de renta, se viene el pago de predial, se viene el pago del seguro de los vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que yo hago es la persona manifiesta y se vienen todos esos gastos, y entonces uno lo que hace es acudir al pagadiario, al señor, o al prestamista para que me preste el 10%, y entonces uno termina endeudándose más. Entonces, eso va generando una sobrecarga de demanda de los integrantes en las diferentes etapas evolutivas y pues lógico que va a generar estrés y dificultades familiares. O si la familia ha logrado administrar muy bien sus recursos y ha podido hacerle frente a las situaciones que se le presentan, las demandas de los integrantes. Entonces, ya depende del discurso, de la situación que se presente, pues vamos calificando en la tabla. Vamos a asumir que esta familia tiene deudas, pero sabe cómo surtirlas. Vamos a ponerle 3. Asuntos legales que interfieren con la vida familiar. Aquí no es muy claro, muy específico el instructivo. Cuando hablamos del jurídico, está hablando de interacción de la familia con el sistema jurídico que la regula en términos de derechos y deberes entre sus miembros y con la sociedad. Entonces, ¿aquí qué se puede hacer? Fíjese que si estamos de 1 a 3, para calificar de 1 a 3 es porque identificamos
que hay asuntos legales que interfieren con la vida familiar. ¿Qué asuntos familiares pueden interferir? Resulta que hay un hijo en la cárcel, o resulta que está el papá en la cárcel, o resulta que esté la mamá en la cárcel, o un tío en la cárcel, o un familiar en un grupo que no necesariamente está dentro de la ley. Y cómo esa situación interfiere dentro de la dinámica familiar. Si la situación interfiere mucho sobre la dinámica familiar, no es que después de que mi esposo cayó a la cárcel, pues aquí pasamos muchas necesidades, hay muchas dificultades, pues entonces ahí tendríamos que pensar en un 1, en un 2, dependiendo pues lo que manifieste la familia y lo que se identifique en la visita, ¿sí? Pero también este tema de relacionamiento jurídico tiene que ver también con las familias en tema positivo, no necesariamente negativo. Pero resulta que la señora manifiesta, no, pues sí teníamos muchas dificultades con los niños, pero después de que yo hice valer mis derechos a partir de una demanda al papá del niño, porque el señor no respondía por nada y el señor está pues económicamente bien, se logró un acuerdo y pues ya con esos ingresos pues se ha mejorado un poquito la vida nuestra. Entonces eso también ya habla de cómo a partir de esa relación con el tema jurídico que pueden tener las familias puede también ayudar a un tema de generatividad. Todo está sujeto pues también a esas dinámicas que se identifiquen en el desarrollo de la comunicación, la conversación que se da. Y por último viene el apartado o el parámetro dinámico relacional. Y el apartado dinámico relacional, que el instructivo tampoco es que sea muy amplio en este tema, arranca como muy amplios en los primeros parámetros, pero ya luego como que se van reduciendo las opciones. Hace referencia más a la calidad y cohesión, separación con las relaciones al interior de los subsistemas familiares existentes. Entonces nos plantea aquí un tema más de cómo se da esa cohesión, esa calidad de cohesión de las relaciones familiares. Entonces, a partir de ese discurso que imitan las familias en la conversación que tengamos con ellas, podemos identificar si hay un conflicto, cómo es ese conflicto o cómo es esa armonía conyugal parental, ¿sí? Entonces, ¿cómo me la llevo yo con mi pareja? ¿Cómo me la llevo yo? Es una relación de conflicto, es una relación armoniosa. Entonces, a partir de eso, bueno, ¿y su esposo qué tal? Bueno, su esposa qué tal, o su compañero, o la persona con la que vive, ¿cómo se la llevan? ¿Usted cómo siente que va esa relación? ¿Podría mejorar? ¿Cómo esperaría? ¿Cómo se la imaginaría a usted o cómo está a usted le gusta? Es una manera como de indagar sobre esos temas. Entonces, dependiendo, si la señora dice, no, ahí vamos, pues uno dice, bueno, ahí vamos, sería 3. ¿Cómo se la lleva con el conflicto entre padres e hijos? Entonces, bueno, ¿y el papá con los niños cómo es? No, pues él es muy bueno, lo que pasa es que él es un poquito estricto y pues le da correa todos los días, pero igual los niños lo quieren mucho. Bueno, entonces ahí tocaría mirar qué tan armónica o qué tan... Bueno, ¿y por qué les da correa todos los días? No, porque es que la verdad es que ellos se la ganan porque ellos molestan mucho. ¿Sí? Entonces es como indagar muy puntualmente qué pasa en ese tipo de cosas, o al contrario, no, él se la lleva muy bien con los niños, y mire, y ahí donde usted lo ve, ese juguete lo construyeron entre el papá y el niño, porque el papá sabe trabajar muy bien la madera, entonces mire, le hizo ese carro, o mire, el papá ve esa casa que está allá, él se la hizo para que los niños pudieran jugar, o sea, es como elementos que nos hablan de cómo se da esa relación entre padres e hijos, un papá e hijos. Entonces voy a colocar aquí 3 a modo de ejemplo. Conflicto, armonía, madre-hijos. Entonces, bueno, ¿y el niño qué tal? No, eso es una luchadera, este niño ya se echó a perder, él ya no me hace caso, él hace lo que se le da la gana, él no entiende, yo la verdad ya perdí la paciencia con él, yo lo que deseo a veces es que se lo lleven, qué sé yo, que cumplan los 18 para que se lo lleven para el ejército, bueno, etcétera. Entonces allá estaremos hablando de una relación muy conflictiva madre-hijos, o por el contrario, es una mamá que se siente orgullosa de sus hijos, que valora todos los talentos que ellos puedan tener. Entonces, pues ahí también nos permite identificar como la categoría en la que debemos establecerlo. Categoría no, la escala en la que debemos asignarlo. Lo mismo pasa con la armonía fraternal, entonces entre hermanos, ellos no se la pasan peleando todo el día. Usted sabe que los hermanos, ellos siempre están peleando entre ellos, o sea que pues ahí ya se asignaría, pues, o no, ellos son muy unidos, él siempre le ayuda, está muy pendiente de ella, la defiende, sí, como mirar como esa dinámica y marcarla.
Y por último, pues ya en términos de conflicto, armonía, en términos de familia extensa, no, pues aquí vivimos mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, mi hermana, mi cuñada, los hijos de mi hermana, los hijos de mi cuñada, etcétera. Entonces, ¿cómo se da esa dinámica familiar en términos de familia extensa, si es conflictiva, si es armónica, y pues lo vamos marcando de acuerdo a lo que identifiquemos. Ya diligenciada esta escala, ya colocadas las X aquí en los diferentes campos de la tabla, espérenme que aquí me faltaron estos dos, procure que no nos queden X sin diligenciar, entonces aquí ya colocamos estas dos que me faltaban, entonces a partir de aquí ya podemos pasamos a la siguiente parte que es, bueno, como decir las familias, bueno, y a partir de este ejercicio que acabamos de hacer, de revisar de qué nos sirve esta experiencia, yo creo que esto más de, este ejercicio lo vamos a hacer igual cuando tengamos ya el cuadernillo, que la familia lo va a diligenciar de una manera más didáctica y pedagógica, porque aquí pues en serio que la tabla no es que sea muy pedagógica, que digamos, pero lo importante, y en el cuadernillo que se va a entregar a cada gente para trabajar con las familias, pues está más especificado, pero sí es importante pues hacer este ejercicio de evaluación siempre, qué se aprendió de la experiencia, de qué nos dimos cuenta en la experiencia y pues qué quieren hacer al respecto. Y siempre que haya unas observaciones y unos acuerdos, si identificamos unas problemáticas aquí, si vemos unas dificultades de conflicto conyugal, parental, de familia extensa, si vemos que hay unos asuntos legales que no se han resuelto, si vemos una situación de sobrecarga de demandas, no hay un manejo de recursos, no hay recursos suficientes, dificultades económicas, ¿qué podríamos hacer para mejorarlas? ¿Cuáles son los estresores? Si esos elementos que no nos dejan crecer, ¿cómo vamos a evolucionar? Eso no sirve, esa carga no nos va a llevar a ninguna parte. No hacia adelante, siempre nos va a jalar hacia atrás. Entonces, siempre a partir de todas esas orientaciones, empezar a determinar y establecer unos acuerdos para empezar a trabajar como la hoja de ruta, como bueno, ya identificamos que tenemos algunas dificultades, lo importante es que ya las identificamos y vamos a trabajar a partir de ellas. Aquí nos enuncian pues como los puntajes que les indicaba anteriormente y pues ya este es el instructivo que les acababa de mencionar que lo estábamos viendo. Creo que esas son como las orientaciones para el diligenciamiento. Yo sé que pues puede haber muchas más inquietudes respecto al diligenciamiento de este perfil. El video es bastante largo por la descripción que se hace, pues, y eso que no es una descripción extensa para el diligenciamiento. Se va a publicar en el canal como público, porque puede que haya personas que también tengan inquietudes con esto y pues no se está manejando ningún tipo de información confidencial. Entonces, por eso se va a publicar en el grupo de YouTube de manera pública para que puedan verla pues, todas las personas que tengan que diligenciar este formato. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, pueden escribirlas en los comentarios del video. A mí me llega la comunicación y yo les procuro responder pues, desde mis saberes las orientaciones que yo pueda dar. Creo que es eso. Estamos en contacto.